Bienvenidos a todos los hermanos, todos los amigos que nos están escuchando, a los alumnos de la Escuela Bíblica Extras. El día de hoy vamos a estar compartiendo del Evangelio de Marcos, la clase número 13. En esta clase veremos el capítulo 14 de este Evangelio. Seguramente los hermanos que nos siguen desde hace unas clases, desde el principio tal vez, es más fácil ahora ubicar las historias que estamos leyendo y darle la interpretación correcta para poder entender el mensaje que Marcos nos quiere transmitir. Como hemos mencionado desde el primer día en la hoja que yo les compartí, Marcos se divide en 3 capítulos. El primer capítulo, recuerdan que era la actividad, el ministerio de Jesús en Galilea. El segundo libro era el ministerio de Jesús con los discípulos en el camino que recorre desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén. Y el tercer libro nos narra, nos enseña acerca del ministerio de Jesús en Jerusalén, que abarca del capítulo 11 al capítulo 16. En esta parte del Evangelio, en este tercer libro, vemos que a su vez hay 3 divisiones, que es la primera es la confrontación con el régimen religioso en Jerusalén, y esto lo vimos hace 2 clases, el capítulo 11 al capítulo 12, donde Jesús entra a Jerusalén de una manera triunfal, y luego en el templo de Jerusalén tiene el conflicto y la confrontación con los líderes religiosos. Luego, la semana pasada, en la clase anterior, hemos visto acerca de la historia del destino del templo de Jerusalén y el tema de aquel día. Teníamos que prestar mucha atención para poder hacer una división para ver si las señales que Jesús menciona en este capítulo 13 se refiere a la destrucción del templo en la historia, en el año 70 a través del Imperio Romano, o se refiere a la segunda venida de Jesús. Es importante ver y hacer una clara división entre los mensajes que se puede encontrar en este capítulo 13 de Marcos. El día de hoy, hasta la última clase, estaremos viendo los capítulos 14, 15 y 16. Y el día de hoy exactamente vamos a ver acerca del sufrimiento que es parte de este tercer capítulo de este tercer libro. Esta era la división que hemos mencionado según la hoja que le hemos compartido y lo hemos repetido en varias ocasiones, pero también recordamos la división que el video de Proyecto Biblia nos presenta. Recuerden que vimos un video breve acerca de la estructura del Evangelio de Marcos. Si hay algunos hermanos que no lo han visto o no recuerdan, por favor, abajo voy a dejarles el link para que lo puedan volver a ver este video y refrescar su memoria. En este video también hace la división en 3 actos. O sea, nosotros llamamos capítulos y este video lo llama acto. El primer acto, el lugar es en Galilea. Y la pregunta que quiere responder es ¿quién es Jesús? O sea, Marcos narra las historias del primer capítulo hasta la primera parte del capítulo 8 para enseñarnos quién es Jesús. Presenta a este Jesús como el Mesías del Antiguo Testamento. Luego, en el segundo acto, que aquí lo llama en el camino, y nosotros sabemos otra vez que es el transcurso de Cesarea de Filipo hasta Jerusalén, la pregunta que quiere responder es ¿qué significa que Jesús es el Mesías? Nosotros sabemos que a lo largo de estos capítulos Jesús enseña acerca de la cristología, quién es el Cristo, quién es el Mesías, pero a su vez también enseña acerca de cómo deben ser los valores del discípulo. Finalmente, en el tercer acto, vemos que es en Jerusalén y la pregunta que quiere responder es ¿cómo Jesús se convierte en rey? ¿Por qué menciona esto? Porque nosotros ya hemos visto que la manera en la cual que Jesús se convierte en rey es diferente a lo que comúnmente una persona desearía. O como un judío desearía que el Mesías prometido del Antiguo Testamento trajera libertad al pueblo de Israel. ¿Cómo Jesús se convierte en rey? En cumplimiento de la palabra del Antiguo Testamento. Esto lo vamos a ver un poco a través de la lectura del día de hoy.
Nosotros vamos a iniciar con el contenido del capítulo 14. A pesar de que solamente es un capítulo que vamos a compartir, es un capítulo extenso. Tiene 72 versículos. Para poder ver todos estos versículos el día de hoy, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, no es posible verlo en detalle. Vamos a leer las historias y solamente voy a mencionar algunos puntos interesantes que sería bueno que nosotros recordemos o lo tengamos en cuenta para poder hacer un estudio un poco más profundo en otra ocasión. Habiendo mencionado que los capítulos 14 al 16 nos hablan acerca del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, vamos a ver que Marcos enfatiza que este sufrimiento y muerte de Jesús no es por causa de la debilidad de Jesús, sino que de esta manera se cumple el plan de Dios que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Esto podemos corroborarlo también en los capítulos 14, 49 y capítulo 16, 7 como ejemplo. Por lo tanto, el sufrimiento de Jesús, la muerte de Jesús, no es el triunfo de los enemigos, sino de esta manera el triunfo es de Dios y de Jesús. Este es un punto que nosotros tenemos que recordar porque muchas veces la historia corre como si el enemigo o este mundo obtuviese la victoria, pero en realidad a través de esas historias, esas circunstancias, Dios está cumpliendo el propósito que Él desea. A su vez, nosotros viendo el capítulo 14 podemos dividirlo en 3 partes y cada parte tienen historias que nosotros tenemos que prestar atención. Podemos iniciar con la primera parte, que es del versículo 1 al versículo 11, donde nos habla acerca de este inicio del sufrimiento. Nosotros vamos a darnos cuenta que Marcos inicia esta parte relacionando con el Antiguo Testamento. ¿Qué historia del Antiguo Testamento? Con la historia de la Pascua. Es muy importante que nosotros veamos esto. Veamos la estructura del sándwich que utiliza Marcos para enfocar la historia de la muerte de Jesús, de este sufrimiento de Jesús, con la historia de la Pascua. Vemos el primer punto, yo puse aquí A1, el versículo 1, la primera parte, Marcos menciona que se acerca la Pascua. Luego en B1, vemos los versículos 1, la segunda parte, y el versículo 2, vemos que los sacerdotes y los escribas desean prender a Jesús y matar a Jesús. En el medio vemos el punto C, verso 3 al verso 9, una mujer que derrama perfume en preparación a la muerte de Jesús. Y luego vemos otra vez el punto B2, versículos 10 al 11, donde Judas propone entregar a Jesús a los principales sacerdotes. Y finalmente nos habla acerca de esta historia en el verso 12 al 16, con la preparación de la Pascua. O sea, el sufrimiento que inicia del verso 1 del capítulo 14, en esta parte de la introducción, tiene que ver con el tema de la Pascua. Los hermanos que están tomando la materia de Éxodo seguramente se ha mencionado esta estructura. Voy a ser breve para que podamos dibujar la idea de cómo corren las historias de Marco en relación, por ejemplo, a la historia de la Pascua en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. ¿Qué historia hay o qué historia nos narra la Biblia en los capítulos anteriores a la historia de la Pascua? Seguramente ustedes saben que antes de la Pascua, el libro de Éxodo nos narra acerca de los 10 milagros o los 10 plagas que Dios envía al pueblo de Egipto. Y luego de esto viene la sangre del cordero, la muerte del cordero, para que finalmente ellos, habiendo sido guardados de la muerte, puedan obtener la salida de Egipto para poder vivir una nueva vida. La pregunta es, ¿para qué servían estos 10 milagros o las 10 plagas que se menciona en Éxodo? Nosotros sabemos que Dios manda estas 10 plagas no solamente para que el pueblo se sorprenda, sino que a través de esas historias conociesen al Dios verdadero. Entonces, si resumimos estas historias,
Dios permite esas historias de las plagas para que conozcan a Dios, para que ellos luego por la sangre de cordero sean guardados de la muerte y de esta manera puedan salir de Egipto a obtener vida. Ahora relacionemos esto con la historia de Marcos. Marcos, dijimos que en los primeros capítulos, la pregunta que quiere responder es ¿quién es Dios? Marcos presenta a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y es por eso que los milagros que nosotros podemos encontrar en el libro de Marcos, así también como en todos los libros de la Biblia, la intención de los milagros es mostrar quién es Jesús. Luego de haber mostrado quién es Jesús, así como en el Antiguo Testamento está la muerte del Cordero, ahora en estos capítulos vamos a ver la muerte de Jesucristo como el Cordero del pacto para que las personas que crean en Él puedan tener la vida eterna, la vida nueva que en el Antiguo Testamento obtuvieron cruzando el Mar Rojo. Por lo tanto, dijimos que en esta introducción, en los primeros 2 versos y hasta el verso 16 que hemos visto en este cuadro, en esta estructura de sándwich, Marcos relaciona el sufrimiento y la muerte de Jesús con el Cordero de la Pascua del Antiguo Testamento. En esta parte de la introducción, que son los primeros 2 versos, vamos a ver una mención del tiempo. Vamos a leer. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Sabemos que la Pascua se refiere al día de la salida, ¿no? El día 14 del primer mes. Y luego del día de la Pascua, seguido venían 7 días que eran los días de la fiesta de los panes sin levadura. En la cultura judía estaba la costumbre que estas 2 fiestas, o sea, la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, se considerara como una sola fiesta. Por lo tanto, durante 8 días ellos guardaban la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y es por eso que cuando a un judío le decían Pascua, ellos pensaban en los 8 días. Seguimos leyendo, dice: buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Llegaba la fiesta y lo que querían estos sacerdotes y los escribas eran cómo prender por engaño y matarle. Pero decían entre ellos: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto el pueblo. La intención de ellos era prender y matar, pero no lo podían hacer de una manera pública, de una manera muy abierta. ¿Por qué? Nosotros, como ya hemos leído en el capítulo 11, vimos que Jesús realiza esta entrada a Jerusalén de una manera gloriosa. Había gente que lo estaba siguiendo. A los principales sacerdotes y los escribas no le convenía armar alboroto y ganarse la ira del pueblo. Habiendo mencionado esto, vemos que la Biblia sigue hablando acerca del perfume derramado. Esto es verso 3 al verso 9. Vamos a leer. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desprecio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Así como ya hemos mencionado en la estructura de sándwich, en el gráfico que yo les acabo de mostrar, después de esta intención de los sumos sacerdotes y los escribas, no aparece directamente la historia de la traición de Judas, sino aparece la historia de esta mujer que viene a derramar
perfume a Jesús. En los 4 evangelios vemos la historia de la mujer que viene a derramar perfume. Pero si nosotros vemos Mateo y Marcos, tiene un paralelo, pero Lucas y Juan son diferentes tanto en el tiempo y en el lugar geográfico. Le voy a dejar de tarea entonces que ustedes puedan buscar este cuadro, seguramente que no es muy difícil, pero le va a ayudar a ver estas diferencias. En estos versículos que leímos, que inicia del verso 3, dice que Jesús estaba en Betania cuando una mujer viene y entrega un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Este perfume del nardo puro era un perfume que provenía de India y era un perfume de muy alto costo que generalmente lo utilizaban para velar a los muertos. Habiendo visto esta actitud de la mujer, dice en el verso 4 que hubo algunos que se enojaron. Si nosotros recordamos, yo mencioné que el paralelo que hay de estas historias entre Marcos y Mateo es el más similar. Y en el libro de Mateo, capítulo 26, dice que quienes se enojaron eran los discípulos. Estos discípulos que le está diciendo, ¿para qué se hace este desperdicio de perfume? Y luego ellos dicen que con ese perfume podían haber ganado más de 300 denarios, y nosotros sabemos que un denario es la paga del trabajo de un obrero por día, y habérselo dado a los pobres. Y ellos murmuraban contra ella. Y Jesús comienza a regañarles y decir que lo que ella ha hecho es una buena obra. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué es una buena obra? Porque lo que los discípulos mencionaban acerca de que podían compartir y podían repartir y darle a los pobres no era una razón mala. O sea, era lo que tenían que hacer ellos como discípulos. Pero Jesús aquí también pone una escala de valor que es diferente. Una cosa que aquí podemos prestar atención es que Jesús había anunciado a los discípulos que iba a morir en 3 ocasiones y que Jerusalén era el lugar donde él iba a padecer y sufrir. Pero a diferencia de esta mujer que viene a derramar perfume en preparación a la muerte de Jesús, los discípulos no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. No solamente Jesús reconoce este acto de la mujer, sino que anuncia en el verso 9 que donde quiera que se predique el evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. O sea, no termina solamente con la muerte de Jesús, sino que más allá de la muerte, Jesús ya está viendo aún la resurrección y cómo este mensaje de la muerte y resurrección de Jesús iba a ser de buena nueva a todo el mundo para que sea transmitida. Habiendo mencionado la historia de este hecho del derramamiento de perfume, la Biblia nos habla en el verso 10 al verso 11 acerca de la traición de Judas. Dice la Biblia, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué contraste que hay con la historia que hemos visto en los versículos anteriores? Una mujer, que aquí no se menciona quién es esta mujer, viene y derrama perfume de nardo puro de alto valor, que era casi un año de trabajo de un obrero para preparar la muerte de Jesús. Pero los discípulos, una parte, regañaban a esta mujer, murmuraban con esta mujer, diciendo que podían haber hecho otras cosas con ese dinero. Y aquí, en el verso 10 y en el verso 11, aparece esta historia de Judas Iscariote, quien va a vender a Jesús delante de los principales sacerdotes. Estas personas, en el verso 11 vemos que dice que se alegraron. ¿Por qué se alegraron? Recuerden lo que hemos leído en el verso 2. Ellos querían apresar a Jesús y matar, pero decían no durante esta fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. La intención de ellos era matar a Jesús, prender y matar a Jesús, pero no lo podían hacer por el pueblo. Ahora Judas está entregando a Jesús o está presentando una manera para que esto pudiese cumplirse de una manera secreta.
Marcos no menciona la razón por la cual de repente Judas sale y traiciona a Jesús. En el Evangelio de Juan menciona, por ejemplo en el capítulo 12, verso 6, que la razón por la cual Judas se entrega era por el dinero. Pero tal vez no solamente era el dinero el problema, sino que la imagen de Cristo que Jesús estaba mostrando era diferente a lo que él estaba esperando. Marcos también aquí menciona que entonces esta traición de Judas Iscariote era algo activo de él, que nace de su propio juicio. Vemos que entramos a la segunda parte que abarca del verso 12 al verso 42. El tema es las últimas horas con los discípulos. Verso 12 al 17 vemos la preparación de la cena. Verso 18 al 21, anuncio de la traición de Judas. Verso 22 al verso 26, la cena del Señor. Verso 27 al verso 31, anuncio de la negación de Pedro. Y finalmente, en los versos 32 al 42, la oración en Getsemaní. Vamos a volver a ver estos puntos. El primer punto era del verso 12 al 17. Vamos a leer en la Biblia. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Nosotros en este versículo 12 podemos ver que hay un transcurso de tiempo en relación al primer versículo del capítulo 14. Verso 13. Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguirle. Vemos que esta historia de que un hombre lleva un cántaro de agua no era algo común, porque generalmente quienes llevaban el cántaro de agua eran las mujeres. Tal vez este hombre que llevaba el cántaro de agua era una señal que habían acordado para saber que era esa persona a quien debía seguir. Verso 14. Y donde entrare, decida el señor de la casa, el maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Esta historia es muy similar a lo que nosotros leímos en el capítulo 11, cuando Jesús envía a los discípulos a buscar el asna para montar en el camino de la entrada a Jerusalén. Entonces en el 16 dice: fueron los discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Muchas veces nosotros podemos pasar de alto estas expresiones, pero aquí Marco dice que ellos hallaron, los discípulos hallaron como les había dicho, y esto no solamente es ahora, sino que desde los capítulos anteriores vemos cómo Jesús habla, los discípulos actúan de esa manera y esta palabra se cumple. Y esto también tiene relación con las historias en la cual Jesús obra de una manera para el cumplimiento del Dios Padre. Verso 17, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Así como Jesús había anunciado, encontraron esa persona, encontraron el lugar, y a la noche, llegado la noche, ellos se juntaron con Jesús para poder llevar a cabo la cena. Vemos del versículo 18 al versículo 21, donde nos habla acerca de la traición de Judas. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. En esta ocasión es que Jesús anuncia por primera vez que Jesús iba a ser entregado por la traición de una persona y que esa persona era uno de los discípulos. Tal vez este anuncio de Jesús tiene que ver con el Salmo 41:9. Era algo que no se podía creer, era algo increíble, algo que no podía suceder. Pero lo cierto era que estaba sucediendo. Seguramente era un golpe muy fuerte entre los discípulos. Y es por eso que en el verso 19 vemos que entre ellos comenzaron a entristecerse y decían uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Uno viendo esta historia puede preguntarse: ¿por qué será que los discípulos están dudando de sí mismos? Verso 20, él respondiendo le dijo: es uno de los 12,
el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué está diciendo en el verso 21 Jesús? Que la muerte de Jesús, este sufrimiento, el camino de la cruz que él tiene que vivir, es por el cumplimiento de la palabra del Antiguo Testamento. Pero la maldición para este hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado es tan grande que dice que hubiera sido mejor no haber nacido. Marcos, a diferencia de Mateo o de Juan, no relata las preguntas que Judas Iscariote le hace. Sería bueno que ustedes puedan pausar el video y buscar Mateo 26-25 y Juan 13, 26 al 29. Tampoco Marcos da una información acerca de cuándo es que Judas se retira, como lo hace Juan en el capítulo 13, verso 30. Según el Evangelio de Marcos, Judas desaparece de la escena sin un anuncio y reaparece en el monte Getsemaní cuando viene para arrestar a Jesús. Habiendo anunciado esta traición de Judas, continúa la historia de Marcos con el tema de la cena del Señor. Verso 22 al verso 26. Dice así la palabra. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias le dijo, y bebieron de ella todos. Podemos relacionar estos dos versículos acerca de la cena del Señor con la alimentación que nosotros ya hemos visto en los capítulos anteriores. La alimentación de 5,000 y la alimentación de 4,000. También prestemos atención cuándo era este día. Volvemos a leer el verso 12. Era el primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua. ¿Cuándo era el primer día de la fiesta de panes sin levaduras? Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Pero en la cena del Señor no está el cordero. ¿Por qué? A pesar de que era el día en el que tenían que preparar el cordero, no hay cordero. Aquí estamos viendo a Jesús entregándose como el cordero, presentándose como el pan de vida, presentándose como ese medio para entregarle a ellos la nueva vida. Es muy importante ver esta imagen, como Jesús se presenta como el jefe de esta nueva familia. Esta familia era conformada por aquellas personas que obedecían a la voluntad de Dios Padre. Recordemos lo que hemos compartido en el capítulo 3, 33 al 35, cuando estaban María y sus hermanos y sus hermanas de Jesús afuera buscando a Jesús para ver si realmente estaba loco o no estaba loco. Y Jesús había anunciado que la nueva familia, que la familia de Dios, era quienes estaban alrededor de Jesús, obedeciendo la voluntad de Dios. Y aquí está Jesús como el jefe de esta nueva familia, tomando del pan, tomando del vino, para darle una nueva interpretación acerca de quién es el discípulo en el reino de Dios. Y de esta manera, esta cena que estaban compartiendo con Jesús conmemora una salida aún más importante que el éxodo del Antiguo Testamento. No vamos a relacionar por cuestión de tiempo con los detalles de estos dos versículos con el capítulo 6 y con el capítulo 8, pero sería bueno que ustedes, cuando vayan a repasar este Evangelio de Marcos, puedan hacer una comparación de esta cena del Señor con el capítulo 6 y con el capítulo 8, donde nos narra la historia de la alimentación. Continuamos con el versículo 24. Dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Verso 24 otra vez, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta sangre del nuevo pacto se refiere a esa sangre que se había hecho mención en Éxodo 24, en Zacarías capítulo 9, en Isaías capítulo 51. Ese pacto de Jeremías 31 al 34.
también esa sangre que se derramaba según Levítico capítulo 4, verso 7 y el verso 18. Así como en el Antiguo Testamento para la salida de Egipto era necesario la sangre que se sacrificaba de un cordero, ahora para este nuevo pacto entre Dios y el nuevo Israel era necesario esta nueva sangre del pacto, la sangre de Jesucristo, para que pueda sellarse este compromiso de ambas partes. Marcos no nos da más detalles acerca de lo que sucede en esta cena del Señor, sino que en el verso 26 dice que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. El cantar himnos en el día de la Pascua era según la tradición, y como también la costumbre del día de la Pascua era permanecer en el área de Jerusalén. Seguramente que Jesús no regresa a Betania, sino suben al monte de los olivos. Y si aquí nosotros nos preguntamos cuál es la razón por la cual ellos suben a ese monte, es para orar a Dios, preparando su destino, preparando el momento de su muerte. En los siguientes versos, del verso 27 al 31, vemos el anuncio de la negación de Pedro. Verso 27. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Hermanos, vemos como en el verso 16 decía que así como Jesús había mencionado a los discípulos, ellos hallan a esa persona. Otra vez aquí menciona que la razón del escándalo es por el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. En este caso, de Zacarías, capítulo 13, verso 7. Si nosotros vemos la historia de Zacarías del capítulo 9 al capítulo 14, nos habla de la historia que Dios hiere al pastor de la oveja y por esa razón se esparcen estas ovejas. Pero el hecho de que al herir este pastor las ovejas se esparzan, no todo es negativo. ¿Por qué? Según la palabra, 1/3 de estas ovejas van a ser probadas, van a ser purificadas para que sean restaurados como el verdadero pueblo de Dios. Este es el contexto de Zacarías capítulo 9 al capítulo 14. De esta manera, Jesús, mencionando estas palabras en el verso 27, está diciendo que la muerte que Jesús va a vivir en esos días va a hacer que los discípulos también sean esparcidos, pero que finalmente, a través de esa misma historia, de ese mismo hecho, ellos, habiéndose fortalecido, iban a ser principio de una nueva comunidad. A pesar de que Jesús menciona estas palabras, quizás eran desalentadoras para el oído de los discípulos, en el verso 28 sigue diciendo lo siguiente: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No solamente habla acerca de la muerte, sino acerca de la resurrección. ¿Qué significa que Jesús iba a ir antes que ellos a Galilea? ¿Por qué era este lugar Galilea importante? El ministerio de Jesús y el ministerio de discípulos había iniciado en Galilea. Especialmente Jerusalén estaba representando un lugar en la cual Jesús era negado y era sacrificado para la muerte. Para los discípulos, Jerusalén es un lugar de fracaso. Y ahora Jesús, habiendo resucitado, iba a ir a Galilea para que ese lugar sea un lugar de restauración y de victoria de la resurrección. Como siempre sucede, en el siguiente verso Pedro dice lo siguiente: aunque todos se escandalicen, yo no. Pero esta vez el acto de Pedro es un poco diferente a ese acto representativo de los capítulos anteriores. Antes, Pedro hablaba como el representante del grupo de los discípulos. Ahora, Pedro lo hace para marcar una diferencia entre el resto de discípulos y él. Verso 30, y Jesús le dice: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vemos que los discípulos tenían un carácter quizás impulsivo, ¿no?
Ellos, por lo menos en palabras, decían estar seguros que iban a poder seguir a Jesús hasta la muerte. Pero ¿qué vemos aquí en la actitud de Pedro? Primero, en el verso 29, él hace una diferencia con el resto del grupo para marcar quizás una superioridad o una diferencia con el resto. Pero más peligroso es la actitud de este verso 30 y 31, cuando después de haber oído de cómo iba a ser la actitud de Pedro por la boca de Jesús, en lugar de escuchar lo que Jesús le estaba diciendo, él insistía con su pensamiento. Tenemos que preguntarnos entonces si muchas veces nosotros, cuando nos acercamos delante de Dios, oímos lo que Dios nos quiere hablar o lo que Dios nos está advirtiendo, o solamente insistimos con lo que yo quiero lograr. Presten mucha atención, porque este punto que estamos leyendo del verso 30 al 31 tiene relación con la siguiente parte, que es verso 32 al 42, la oración en Getsemaní. Nosotros no vamos a tocar acerca de lo que es la oración en esta ocasión, pero sería bueno que cada uno de los alumnos que me están escuchando, cada uno de los hermanos que nos están escuchando, puedan pensar y reflexionar acerca de lo que es una oración. Porque muchas veces lo que hacemos en el tiempo de la oración es insistir con mi anhelo, con mi deseo, con mi necesidad, antes de escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está advirtiendo? Una actitud correcta de Pedro en esta ocasión, ¿cómo hubiera sido? Después de este anuncio, finalmente vemos la oración de Jesús en Getsemaní. Vamos otra vez a leer la Biblia. En el verso 32 en adelante dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Miren quiénes son estas tres personas que Jesús está llevando especialmente a ese lugar de oración. Eran justamente estas tres personas que habían estado con Jesús en el monte de la Transfiguración. Estas personas que según estaban preparados para tomar de la copa que Jesús iba a tomar. Que según ellos estaban preparados para morir con Jesús. Pero ¿cuál es su actitud esta noche en este lugar? Verso 34. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo que vemos aquí en la oración de Getsemaní y la oración de Jesús es el ejemplo de una oración. Marcos ya nos había mencionado de que Jesús se retiraba en cada momento a tener este tiempo de oración. Pero por primera vez nos narra el contenido, nos cuenta el contenido de la oración de Jesús. El contenido de la oración era que si era de posible, pase esta copa, esta muerte de él. Pero no era la intención final, porque Jesús termina diciendo: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Verso 37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Estos hombres, en el capítulo 10, 38 y 39, y en el capítulo 14, 29 y 31, habían dicho que ellos podían tomar de la copa y podían acompañar a Jesús hasta la muerte. Y Pedro lo acababa de volver a decir en los versículos 30 y 31, en los versículos 29 al 31, que él no iba a escandalizarse, que él no iba a tropezar, él iba a estar con Jesús. Ahora no puede acompañar una hora para la oración que Jesús le había encargado. Verso 38, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerden lo que habíamos leído en el capítulo 13, verso 37. Y a lo que a vosotros os digo, a todos les digo, velad. Recuerden de qué nos hablaba este capítulo 13, la última parte.
Y ahora Jesús está diciéndole en el verso 28, velad y orad para que no entréis en tentación. La manera de que ellos no entren en tentación es estando en oración y estando velando. Verso 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Marcos no menciona acerca del contenido de la oración de la segunda y de la tercera vez, pero nosotros podemos saber que es la misma oración que Jesús repite al Padre Dios. Pero después de orar de esta manera, dice en el verso 41, dormid ya y descansad, basta la hora venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Qué está diciendo? Que después de haber orado profundamente con Dios, Él decide y afirma el camino que Él tiene que seguir. Y es más, en el verso 42 anuncia de que el que va a entregar ya se está acercando. Pasamos a la siguiente parte, del verso 43 al 52. Luego, hablando él aún, cuando Jesús está hablando, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Entonces viene Judas Iscariote, y de parte de los sacerdotes, escribas y de los ancianos, o sea, de los principales líderes del pueblo, es mandado mucha gente. Verso 44, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Dos cosas podemos ver en estos versículos que hemos leído, ¿no? El 43 y el 44, porque vemos primero que sorprendentemente la señal que van a ocupar, que va a utilizar Judas para entregar a Jesús es darle un beso. Quizás era una señal que significaba y demostraba afecto, reverencia o una cercanía. Pero esa misma señal iba a ser utilizado para entregar a Jesús. Y otra cosa que podemos ver es que este hombre, Judas, se acerca con muchas personas con espada y palos y le dice prenderle y llevarle con seguridad. O sea, quizás lo que él estaba esperando es la reacción de Jesús para no dejarse atrapar. Esto demostraba que Judas no tenía idea de ese camino que Jesús tenía que caminar. 45 dice, y cuando vino y se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. A mí me gusta leer esta parte de la historia en el capítulo 18 de Juan. Porque si nosotros vamos y leemos el capítulo 18 de Juan, no lo voy a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero ustedes si quieren pueden pausar este video e ir al capítulo 18 de Juan y vamos a ver cómo es ese momento de arresto. Porque cuando ellos vienen a apresar a Jesús, Jesús dice, soy yo. Y estas personas que habían venido a apresar se caen al suelo. Pero bueno, vamos a regresar al capítulo 14 de Marcos, verso 47, dice, pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Según el Evangelio de Juan, sabemos que es Pedro quien saca esta espada y le corta a este hombre que se llama Malco. Y respondiéndole Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Recuerden, hermano, lo que estamos diciendo. Jesús está viviendo este proceso en cumplimiento de la escritura de la palabra. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde estaban estos discípulos que habían dicho que iban a estar acompañando a Jesús hasta el último momento, que iban a tomar la copa con él? Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y aquí todos incluye hasta Pedro. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No sabemos la razón por la cual aparece esta historia, no es muy claro, pero a través de esta historia lo que podemos ver es que todos, no solamente los discípulos, sino los que estaban siguiendo a Jesús,
lo abandonan. Porque los discípulos habrán tomado esta decisión de escaparse, hermanos. Porque vemos tal vez la situación que Jesús muestra de manera clara que Él no tiene ninguna intención de oponerse a la situación que estaba viviendo. Este Jesús, arrestado por estos hombres, finalmente es llevado al sumo sacerdote y se reúnen todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, según el verso 53. Del verso 53 al verso 65 vamos a ver que Jesús es cuestionado frente al concilio. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Todos los discípulos escaparon por igual, pero aquí la Biblia, aquí Marcos está mencionando que por lo menos Pedro estaba siguiendo a Jesús aún lejos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Este versículo también es muy importante porque el capítulo inicia con la imagen de los sumos sacerdotes, de los ancianos y de los escribas queriendo prender a Jesús y matar a Jesús. Ya lo tenían prendido, pero no podían encontrar una razón para matarlo, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Habían que traer testigos para que puedan juzgar a Jesús y encontrar una razón para la muerte, pero no lo podían hacer. Verso 57. Entonces llevándoles uno dijeron falso testimonio contra él diciendo: nosotros hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. 59. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Lo que los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas estaban haciendo era buscar una razón para poder matarlo. Ellos en ese momento no podían condenar a Jesús a la pena de muerte, porque primero ellos no tenían ese derecho político. Y según el Mishnah, el juicio para condenar a la muerte no podía abrirse por la noche. Y si ellos estaban cumpliendo con esos reglamentos del Mishnah, lo que ellos trataban de hacer es buscar una razón para matar a Jesús. Buscar una excusa. Pero no lo podían hacer con los testigos, ni aún poniendo falsos testigos. Regresamos al verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús tomaba la actitud de guardar silencio, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y con esto llega al punto para que Jesús se proclame de una manera abierta. Y es por eso que en el 62 responde diciendo: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús le dice: sí, yo soy aquel que tú dices. Y no solamente esto, dice: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es una cita de Daniel, capítulo 7, 13, y recordemos que ya lo mencionamos en la clase, que esto no está hablando de Jesús viniendo a este mundo, sino se está refiriendo a Jesús acercándose al Padre para ser tronado como el rey de este nuevo reino. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es que junto a la afirmación de que Él era el Cristo, el Hijo del Bendito, Él era el Rey de este nuevo reino de Dios. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Esta actitud de rasgarse las vestiduras, según el Mishnah, era una actitud que tomaban los sumos sacerdotes cuando el nombre de Dios era blasfemado en el concilio. También podemos ver esto en Segunda de Reyes, capítulo 18, 37, y también en el capítulo 19, verso 1. Y cuando esto sucedía, ya no hacía falta que haya testigos, porque todas las personas que estaban presentes en ese lugar eran testigo de esta blasfemia. ¿Cuál era esta blasfemia que según estos sacerdotes, estos escribas
estaban señalando que Jesús estaba reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Esto es muy especial en este capítulo porque si nosotros recordamos en los capítulos anteriores, por ejemplo en el capítulo 3, versos 11 y 12, y en el capítulo 8, 29 al 30, Él, habiendo sido reconocido como el Hijo de Dios, como el Cristo del Antiguo Testamento, Él no permite hablar de este tema de manera pública. Pero ahora, en el versículo 62, estamos viendo que Jesús está anunciando de una manera pública acerca de su identidad. Ya a estas alturas no había vuelta atrás. También la expresión que utiliza, yo soy, ego eimi, esta es una expresión que en el libro de Juan aparece de una manera constante para mencionar en 7 ocasiones yo soy, yo soy, yo soy. Y no solamente es una expresión para hablar de quién es Él, sino es una expresión que tiene mucha relación con la deidad de Dios, con la divinidad de Dios, con el Dios que se presenta a Moisés en la zarza ardiente. Continuamos el verso 64. Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. A través de esta expresión de Jesús, esta declaración de Jesús, se cumple también la profecía de Isaías capítulo 50, verso 6. De esta manera estamos viendo que todo lo que Jesús está viviendo, las palabras que está anunciando, vienen como consecuencia de una relación con Dios, mostrado en el cumplimiento de su palabra. Vamos a entrar a la última parte de este capítulo, verso 66, donde nos habla de la negación de Pedro, esa negación que ya había sido anunciada por Jesús y Pedro había negado. Esto nos narra del verso 66 en adelante y dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Esta imagen de Pedro delante de esta criada muestra un contraste muy grande con la historia anterior que hemos leído del verso 53 al 65. ¿Cuál era la historia? Jesús cuestionado frente al concilio. ¿Qué historia habíamos mencionado? Que Jesús estaba reconociendo quién era Él delante de estos principales líderes del pueblo judío. Jesús, a pesar de que estaba delante de estos principales, él no negaba quién era. Pero sin embargo, Pedro, en estos versículos, vemos que está negando su identidad, está negando quién es él delante de una criada. Verso 68, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Jesús había dicho que antes de que cante 2 veces el gallo, Pedro iba a negar 3 veces. Pero habiendo negado por primera vez y habiendo oído el cantar del gallo, Pedro no se da cuenta, no recuerda de esta palabra de Jesús. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a lo que estaba allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, por segunda vez negó Pedro. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Vemos cómo va de una manera progresiva este negar, la negación de Pedro. Primero delante de la cría, de la niña. Después con los quienes estaban alrededor. Y otro punto que vemos es que esta negación era una negación personal con la criada. Luego se hace pública, pero no solamente se hace pública, sino que finalmente, según lo que hemos leído en el verso 71, comienza a maldecir y a jurar negando a Jesús. De esta manera se cumple la palabra que nosotros habíamos leído en el versículo 30. Si esto tuviéramos que aplicar a nuestra vida, ¿qué podríamos pensar? Que nosotros podemos tener la mejor intención, podemos insistir en lo que querramos, pero más importante que eso es escuchar la voz de Dios para ver de qué cosa Dios nos está advirtiendo. Verso 72.
Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. De esta manera terminamos capítulo 14 de la materia de Evangelio de Marcos de la Escuela Bíblica Esdras. Recordemos que hay muchas cosas que nosotros podemos profundizar y detallar, pero la intención de la clase es ver el contenido del libro en general y algunos puntos importantes que nos ayuden a entender el mensaje de este Evangelio. ¿Qué cosas podemos mencionar para concluir este capítulo? Que Jesús está obrando según el propósito de Dios. Que esta muerte a la cual se está acercando no es porque le falta fuerza, no es de una manera pasiva. No es que los enemigos son muy poderosos y los enemigos están teniendo victoria sobre Jesús, sino al contrario, al obedecer a la palabra de Dios, a ese plan de Dios. Aunque parezca que el mundo está triunfando, aunque los enemigos están venciendo a Jesús, lo que en realidad está sucediendo es Jesús y Dios encaminándose a la victoria final. Hoy en día también podemos ver diferentes circunstancias en las que vemos que parece que el mundo es muy fuerte. Esto no solamente es lo que sucede hoy, siglo XXI, sino a lo largo de toda la historia. Vemos una historia repetida. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener la perspectiva de los discípulos maduros, no los discípulos que estamos leyendo en estos capítulos, sino de los discípulos maduros después de haber encontrado con el Jesús resucitado, para que de esta manera, pudiendo ver lo que Jesús ve, el cumplimiento de ese propósito pleno, podamos tener esperanza en su palabra. Ya solamente nos queda ver el capítulo 15 y el capítulo 16. Yo creo que vamos a buscar una manera de evaluar esta clase para poder checar el avance de este entendimiento. A cualquier cosa me pueden dejar la pregunta aquí o escribirme por WhatsApp para que juntos podamos ir creciendo en la palabra y cada día esta palabra nos desafíe. Con esto terminamos la clase del día de hoy y nos vemos la semana que viene. Que Dios les bendiga.